acá lo tenemos básicamente, 940. Entonces, una vez teniendo ese dato, pues nosotros ya podemos hacer el cálculo de la minoría y cómo lo trabajamos. Partimos de la ganancia de la Compañía del Norte con 940, más el recargo que la Compañía del Norte le hizo a la matriz de 100, menos el recargo del inventario 2 de la compañía matriz en la subsidiaria de 140. Entonces ya establecemos una ganancia neta. A ese valor le aplicamos el 20% a la ganancia neta. Y nos da los 180 quetzales, que básicamente son los 180 que tenemos acá. En este caso, acá los tenemos. Tenemos 180 en la parte de la web, y luego esos 180 pues los trasladamos también como parte del estado de resultados, como ¿cómo se llama? Una cuenta del estado de resultados. Entonces, esa es la parte, ese es el único valor que nosotros vamos a encontrar en el estado de resultados, en el apartado de la minoría, ¿ya? Entonces, básicamente, acá no hay pierde. Ustedes siempre van a determinar de esa forma la minoría, partiendo de determinar primero la ganancia de la subsidiaria y luego le sumamos el recargo en el inventario inicial de la compañía, que la compañía subsidiaria hizo una matriz, y luego restamos el recargo en el inventario 2 de la compañía matriz en la subsidiaria, para establecer una ganancia neta de 900 quetzales. Y a eso, pues, como les decía, se le aplica el 20% para establecer el total de la minoría en el estado de resultados. Entonces, esa es de la parte de la minoría. Luego, ese valor lo trasladamos al apartado de las ganancias no distribuidas, siempre en la fila de pérdida o ganancia. Solo es para efectos de traslado, ¿ya? Pero se recuerdan que también tenemos estos 1500, ¿de dónde vienen? Eso es de la primera, cuando establecimos la primera eliminación del saldo, del valor de la inversión. Vamos a ir a ver. Efectivamente, acá lo tenemos. Ganancias no distribuidas, el saldo inicial que teníamos para la subsidiaria, que de los 7.500 que tiene, 6.000 corresponden a la participación de la matriz y los 1.500 en la minoría. Entonces, por eso vamos y lo vemos acá. Esos son los 1.500. Luego tenemos también en aumentos y disminuciones. En este caso, lo que se traslada acá es, bueno, de aumentos y disminuciones. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de el enunciado. Mostraba un aumento de 300. Dice, la cuenta ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte en la fecha de adquisición de las acciones mostraba un saldo de 7.500
desde esa fecha hasta el 5 de diciembre de 2019 aumentó en 300 quetzales. Bueno, aumentó. Entonces, como tenemos 300 que representa el aumento en la fila de aumentos y disminuciones, pero también tenemos 100 en el debe es una eliminación. Entonces 200, esos 200 por el 20%, ¿a cuánto equivale? Hagamos el cálculo si no estoy mal. $40 quetzales. Entonces, de ese saldo de aumento que hubo de las ganancias no distribuidas, de ese saldo, tengo acá 300 menos 100 en el debe, me da un saldo de 200. A esos 200 le aplico el 20% para establecer cuánto es de la minoría y me da un total de 40 quetzales, ¿ya? Y el resto lo traslado al haber de estados financieros consolidados. Tomamos nota de eso, ¿verdad? Entonces, repito, estos 300 es el aumento de las ganancias no distribuidas, pero como tengo 100 en el debe, digo 300 menos 100, voy a tener un saldo de aumentos o disminuciones de 200. A eso lo voy a distribuir cuánto corresponde a la minoría y me da un total de 40 quetzales. Luego la diferencia de esos 200 menos 40 lo traslado al haber de los estados financieros consolidados en el apartado de las ganancias no distribuidas. Estamos trabajando en el estado de ganancias no distribuidas, ¿ya? Entonces, ese es el traslado del valor que tiene la minoría de los 40 quetzales, cómo se determinó. Y luego el saldo, decía, al haber de los estados financieros consolidados. Bueno, ya tenemos ese dato. Luego venimos, luego nos vamos a los dividendos pagados. Los dividendos pagados, pues básicamente estos 90 son los que tenemos de dividendos pagados de la Compañía del Norte, son 450 menos 360 que le estamos regularizando por la eliminación 8, me da un saldo de dividendos pagados que corresponden a la minoría de 90 quetzales. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esa parte, sumamos las columnas de debe haber de la ganancia no distribuida y sumamos el haber de la ganancia no distribuida, nos da ese saldo. Luego eso lo trasladamos al estado de situación financiera. Acá lo tenemos. 90 y 1720. En el apartado en la minoría del estado de situación financiera tenemos estos 1800 que de dónde vienen, de la primera eliminación de las ganancias no distribuidas del capital en acciones, que distribuimos el capital en acciones de 9,000, que sobre ese capital en acciones 7,200 corresponden a la subsidiaria, a la participación en la matriz en la subsidiaria, y el resto corresponde a la minoría, ¿ya? Entonces,
estos 1.800 que nosotros vamos a ir a colocar en la hoja, los tenemos acá en la participación de la minoría, en el haber, considerando obviamente que es una cuenta de capital y que su naturaleza es acreedor. Entonces, esa es básicamente las cuentas que intervienen. Si se dan cuenta, solo tenemos participación de la minoría en el estado de resultados, tenemos la cuenta saldo inicial de la fecha de adquisición de las ganancias no distribuidas, 1.500, que ya lo veíamos en la eliminación 1, de donde luego el cálculo de los aumentos y de la participación de la minoría en aumentos y disminuciones, y decíamos que de dónde salía del valor del aumento que tuvo las ganancias no distribuidas menos el valor que tenemos ahí en el debe de la eliminación 6 para establecer un saldo de 40 quetzales. 300 menos 100, 200 por el 20%, corresponde a la minoría 40, y el resto lo trasladamos a la columna de estados conjuntos. Luego esto pues ya lo trasladamos desde el momento que trasladamos nosotros la eliminación de los dividendos pagados de la compañía del norte. ¿Por qué? Porque trasladamos esto y podemos decir 450 menos 360, lo que corresponde a la minoría son 90. Y estos 1.800 que ya los veíamos de la participación de la minoría del capital en acciones, y luego sumamos, y que básicamente ese sería el total. Luego continuamos con el cuadre de las columnas del estado de situación financiera, de los estados financieros consolidados. Pues básicamente acá no hay pierde. En este caso ya tenemos nosotros ese dominio. Venimos las ventas haber más haber menos debe, eliminación para regularizar la venta que se dio entre compañías, y tenemos el saldo neto de 61.400. Tenemos la cuenta inventario inicial, en este caso debe más debe de la subsidiaria menos un recargo, la eliminación del recargo de 180, nos da un saldo neto de 8.970. Luego las compras debe 27.690 más 13.060 de la subsidiaria menos 4.300 de las compras que se dieron entre compañías, me da un saldo neto de 36.450. El inventario final, 5.000 de la matriz, 500 más 3.100 de la subsidiaria menos un recargo de 170, me da el saldo neto de 8.430. Gastos, 14.710 de la matriz más 7.960 de la subsidiaria. Tengo un saldo neto, un saldo total, perdón, de 22.670. Luego los dividendos cobrados, pues básicamente estos desaparecen porque tengo en el haber de la matriz 360 menos los 360 de la eliminación de 8 que corresponde a los dividendos cobrados. El saldo queda en 0. Y la minoría, pues básicamente lo veíamos de dónde viene, del cálculo de la utilidad de la ganancia de la subsidiaria más el recargo en el inventario 1 de la matriz menos el recargo en el inventario 2, y ya me da una ganancia neta, y a eso lo multiplico por el 20% y me da los 180 quetzales. Luego establezco la ganancia O
pérdida, que son estos 1560, para hacer el cuadro de mis columnas del estado de resultados consolidado. Y ahí tenemos 69.830. Luego, eso, ¿sí? Una consulta, estos 1560, ¿cómo los calculamos? Esa es la diferencia que les decía entre debe y haber. Debe y haber de los estados conjuntos. De acuerdo, Oli, gracias. Bueno, luego trasladamos esos 1560 permítanme, acá está. Ya los veía que tenía otro color. Luego los 1560 los trasladamos obviamente al apartado de las ganancias no distribuidas. Bueno, entonces venimos y hacemos de la matriz, tengo 12.830 menos la eliminación de 80 quetzales que se le hizo. Tengo un saldo neto de 12.750. Básicamente el saldo inicial de ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte, pues este caso pues desaparece. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, le estamos restando una eliminación obviamente de 6.000 y lo otro que corresponde a la minoría 1.500. Entonces para las columnas del estado de financieros consolidados pues ya no trasladamos nada, ¿verdad? Queda un cero. Esto ya lo habíamos visto de aumentos y disminuciones. Tenemos 40 quetzales en la minoría y 160 en los estados financieros consolidados. Acá tenemos la ganancia determinada en el estado de resultado de 1560, que por eso está, para que lo visualicen, que es lo que se determinó en el estado de resultado, se traslada para el apartado del estado de ganancias no distribuidas. Luego venimos y continuamos con la otra cuenta que dice dividendos pagados Compañía de Oriente. Pues esta dividendos pagados, como es de la compañía matriz, esta lo colocamos obviamente en el debe porque son los dividendos pagados de la compañía matriz en la columna del debe de las ganancias no distribuidas de los estados financieros consolidados. Luego los dividendos pagados de la Compañía del Norte, pues en este caso queda, obviamente no hay ningún saldo porque tenemos 360 en eliminaciones y la diferencia corresponde a la minoría. Entonces ya venimos y establecemos una diferencia entre debe y haber de ganancias no distribuidas y nos da 13.570. Siempre lo colocamos en la fila del saldo final, 13.570. Vamos a colocar algo que no mucho los colores. No tengo colores demasiado fuertes. A ver, este no lo he utilizado. Bueno, 13.570, ¿de dónde salen en la pregunta? Es la diferencia entre el debe y haber de ganancias no distribuidas. Y este es el total. Debe haber, cuadramos las columnas de ganancias no distribuidas. 13.000, luego los 13.570 lo trasladamos a el estado de situación financiera.
Noten que les estoy marcando en color para que vean hacia dónde se está trasladando ese valor. Ya dije, 13.570 es la diferencia entre debe y haber de el estado de ganancias no distribuidas. Cuadramos las columnas, luego trasladamos esa diferencia. Esa diferencia no es más que obviamente el saldo final de ganancias no distribuidas. Saldo final de ganancias no distribuidas. Porque estamos en el apartado de ganancias no distribuidas. Entonces, estos 13.570, se denomina saldo final de ganancias no distribuidas. Entonces, ese saldo final de ganancias no distribuidas los traslado al estado de situación financiera. Noten que por eso les estoy marcando en ese color para que llevemos la secuencia donde se está trasladando. Luego venimos y continuamos. Acá es para efectos didácticos, no significa que ustedes van a determinar y luego me lo trasladan y sin haber hecho todo esto antes, no. Esto lo estoy haciendo para que ustedes lleven de una vez la secuencia, pero el orden es esto. Cuadraron ahí arriba, continuamos con el estado de situación financiera, caja, debe y debe, total de 5.900. Documentos por cobrar, 1.110 matriz, 2.420 subsidiaria, menos que 110 de eliminaciones, 3.420 el saldo neto. Luego, inventario 2, 5.500 de la matriz, más 3.100 de la subsidiaria, menos 170 del recargo que se le está eliminando, 8.430. Inversiones en acciones de la Compañía del Norte, tenemos 12.930. Tenemos acá 13.200, que acá lo que decían no es una resta de 12.930 menos 13.000, sino que es el cálculo que hicimos en las eliminaciones de las ganancias no distribuidas. Lo vamos a ir a ver otra vez para que lo veamos. Entonces teníamos este valor. Acá es donde están los valores que tenemos. Los 13.200 es el valor en libros. Es el valor en libros de las ganancias, de la inversión en acciones de la compañía del Norte. Y los 270 pues es la plusvalía que me dio en esa inversión en acciones de 270. Eso pues acá lo colocamos en el haber, considerando que es una ganancia en el haber del estado de situación financiera. Activos no corrientes, 22.500 más 9.800, 32.300 total. Documentos por cobrar, tenemos en la matriz 2.100 más 680 de la subsidiaria, menos 110 más 110 me da un saldo de 2.780. Documentos descontados, pues ese básicamente desaparece por la eliminación que se le dio del 110. El capital de la compañía, pero pues este es no varía, 30.000 a la vez. Capital en acciones, ya lo decíamos que tienen 9.000 la subsidiaria, pero de esos 9.000 está distribuido, tiene participación de 200 la matriz y 1.800 la subsidiaria. De eso ya hablamos como la distribución. Y para las columnas de estados financieros consolidados, pues básicamente ya no se traslada nada. Los 13.570, ya hacíamos mención que es el saldo final de ganancias no distribuidas, saldo final de ganancias no distribuidas.
final de ganancias no distribuidas, y luego venimos y cuadramos. Esta diferencia es la diferencia entre la minoría y que me corresponde es la participación de la minoría en el estado de situación financiera. Como lo termino diciendo, debe haber menos debe. Acá no importa cómo sea la operación, pero en este caso yo digo, bueno, haber menos debe 4.330. Y ustedes le quiten a los 3.520.90, me va a dar 4.430. Ese es la minoría en el estado de situación financiera. Entonces, esa es la parte del cuadre de la hoja de trabajo. Vamos a terminar de una vez para hacer el pequeño resumen. Empezamos a ver el laboratorio. Entonces, acá está ya cuadrado la hoja de trabajo. Luego nos vamos, no sé si hay alguna duda de esto, para trasladarnos a los estados financieros consolidados. Básicamente, los estados financieros sabemos, si todo esto lo tenemos bien estructurado, bien cuadrado, básicamente el estado de situación financiera, los estados financieros consolidados es de plasmar lo que está en la hoja de trabajo, en estas columnas, dándole una estructura de estados financieros como tal. Entonces, ¿no hay algún comentario o alguna duda? Solo Bueno. los ojos, ¿cómo fue el cálculo? Que no pude tomar nota de eso. Los 90, le decía, tenemos dividendos pagados. Compañía del Norte tiene 450 de dividendos pagados, ¿ya? Pero como le hicimos una eliminación, según la eliminación 8, veamos la eliminación 8, lo vamos a hacer para que lo vean. La eliminación 8 es esta, que tenemos la eliminación de los dividendos cobrados contra los dividendos pagados. Entonces, esos 360 los tenemos acá, pero de esos 360, el 90, ¿por qué? Porque digo 450 del debe, de dividendos pagados, menos 360 que tengo en el haber de esa eliminación, la diferencia me corresponde a la minoría. ¿Ya? La diferencia corresponde a la minoría y lo coloco en el debe de la minoría. De ahí es de donde salen esos 90. ¿Estamos? Lick, Sí. yo tengo una duda sobre los saldos iniciales. Por ejemplo, si usted me da un saldo inicial de 5.000 quetzales, pero también usted en los datos me da un saldo final de 4.000 quetzales, quiere decir que hubo una disminución de 1.000 quetzales, ¿verdad? Sí. Y se debe reflejar en el, por ejemplo, si usted en los datos no me los da, pero sí en los datos finales me aparece esa diferencia, tengo que reflejarlo, ¿verdad? Vamos a ver, vea, no sé a dónde no sé si capto la pregunta. Le estoy presentando el ejercicio. ¿Y a qué cuenta más o menos se refiere usted? De las ganancias no distribuidas, me imagino. Sí. Ya. Bueno, entonces... es que lo que pasa es que yo ya estaba haciendo el ejercicio, entonces aparece que hay un saldo, el laboratorio, ¿verdad? Un saldo inicial de 18.000 quetzales, pero aparece en los datos que al final solo contaba con 10.000 quetzales. Entonces quiere decir que hubo una disminución de 8.000 quetzales. Entonces eso se debe dar reflejado esa es mi pregunta, es que si esos 8.000 quetzales de disminución se deben de dar reflejados en el aumento o disminución, aunque usted no nos haya puesto que se disminuyó. Usted se me está adelantando, me está incluyendo
laboratorio en eso, pero está bien la pregunta. Sí, es que lo que pasa es Sí, que me entró duda si ahorita que lo vi, si realmente se hacía o no, porque en este sí usted sí dijo que hubo un aumento, en cambio en el otro no decía. Exactamente, esas son las variantes que se pueden dar en cuanto, es para que ustedes analicen un poco, y efectivamente ahí no lo dice, pero sí está diciendo que era de tanto, significa que hubo una disminución o un aumento, y ese valor, esa diferencia que usted me habla, pues básicamente se debe de consignar en la fila de aumentos y disminuciones. No sé si me escuchó. Licenciado. Sí, solo permítame, no pude visualizar quién me había hecho la pregunta, porque como que Mercedes. Disculpe, Lick, no lo escuché, se me fue el internet por un momento. Sí, se le estaba escuchando un poco entrecortado, no sé si me escucha bien a mí. Ahora sí. Bueno, entonces le decía que efectivamente sí, esa diferencia se debe considerar en la fila de aumentos y disminuciones. No obstante, no se dice cuánto fue el aumento, ahí sí que... Es algo como obvio, ¿verdad? Haber diferencia. Exacto, al darle un valor y dice era de tanto, tenía tanto, pero era de tanto, yo les estoy dando pauta para que usted determine una diferencia. Y por lo tanto, igual la minoría, igual si es disminución, igual la minoría tiene participación en esa disminución, ¿verdad? Exacto, hay que trasladar una participación, porque acuérdense que no solo las ganancias se hacen participación, sino que todo, ya sea pérdida. Ya, si hay una disminución, pues de esa disminución corresponde a la minoría, una parte, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Lick. Sí, escucho. ¿Y esa disminución tendría que ir en el debe o siempre en el haber? No, obviamente, básicamente en este caso les voy a mostrar acá. Les voy a ejemplificar. Por ejemplo, en este caso había un aumento de 300. Bueno, la lógica dice hubo un aumento, pues, o sea, eso va en el haber, pero si hay una disminución, pues, va a ir en el debe, lógicamente. Y al tener en el debe esto y tengo una eliminación, entonces acá me va a sumar debe y debe. Entonces no está debe. ¿Ya? Esa es la disminución. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra duda relacionada con este ejercicio. Licenciado. Porque se me están metiendo en el otro tema y puede ayudar a los demás compañeros. Está bien porque ya vamos solucionando ahí una vez las dudas, pero sí necesito, si tienen duda de esto que estamos terminando de ver. Sí, lo escucho. Licenciado, respecto a la pregunta que le hizo la compañera, ahí usted le restó los 300, los 100 que aparecen en el haber en la columna de eliminaciones, pero yo vi que lo multiplicó los 200 por el 20%, eso del 20%. Ese 20%, acuérdense que es lo primero que ustedes determinan en el ejercicio. Esos 20 corresponden al 20% de la minoría. Por eso les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando elaboren el ejercicio es determinar esto, el porcentaje de participación de la matriz en la subsidiaria, sabiendo que la matriz, su participación sobre la subsidiaria es del 80, significa que el resto, en este caso el 20%, es de la que le aplicamos a esa diferencia que usted me está preguntando de estos 300 menos 200, es para distribuir lo que corresponde a la minoría, ¿ya? 300 menos 100, 200, por el 20%, esos 20
Esos 40 del 20% de los 200 corresponden a la minoría y el resto a los estados financieros consolidados. Ya, o sea, esos 20 no salen de dónde sale. Si se pregunta de dónde sale, eso lo debió calcular usted al inicio como parte de la participación de la minoría. Lick, disculpe. Ahorita que Sí. estamos tocando el cálculo del porcentaje, un dado caso nos dé decimales, ¿tenemos que aproximarlo o lo dejamos tal como es? Si le da, usted no sé, siempre da ese problema. Si le da decimales, utilicen 2 decimales. Sí, es que he tenido duda por si se aproximaba o realmente teníamos No. que utilizar los decimales. Utilicen los decimales, los 2 decimales, porque si a usted le da eso, utilicen los 2 decimales. Por ejemplo, en ese ejercicio, ¿qué les está dando? Ya hicieron el cálculo. ¿El laboratorio? Ajá. Sí, ¿Cuánto le dio? ¿Le dio decimales? sí, me dio decimales. Ya. Sí, pues. Sí, Entonces le en este preguntaba. caso. Sí, en este caso utilicen los decimales, porque ¿cuánto le dio de participación? Uno me dio 82.14 y el otro 17.86. Ah, bueno, si quieren trabajemos con 82 y 18. Ajá, vamos. Sí, yo lo había trabajado en decimales, entonces ya siendo así, pues voy a corregir. Pero si no, trabajenlo como con los 2 decimales, pero sí, o sea, eso no, son unos centavos los que va a variar, ¿verdad? Licenciado, sí, porque fíjese que a mí me salió el mismo resultado, se podría decir, y yo lo que hice fue tomar solo el 82. No sé si está bien Si así quieren, o trabájenlo con los 2 decimales. Yo también trabajé con los 2 decimales. Trabájenlo con los 2 decimales mejor porque tampoco es. Yo en este caso trabajo porque obviamente en computadora ya redondea todo, ¿verdad? No se percata uno, pero en calculadora uno le tira los decimales. Entonces el Excel pues ya redondea obviamente a 2 decimales, de acuerdo a cómo lo tenga uno estructurado. Pero trabajen con los 2 decimales, por favor. licenciado, ¿y habría algún problema? ¿Bajaría puntos o algo así? Porque fíjese que yo avancé bastante. No, trabajenlo así. Porque, no, por eso yo le digo en mi caso que yo tomé como 82 y 18, porque yo ya tengo, ya avancé bastante en mi laboratorio. No, yo solo establezco las diferencias que hay, pero tampoco. No Pero hay de punteo. en el examen, por favor, trabajen con los decimales que les salgan. Ah, de acuerdo, Lick. Entonces, en este caso, no afectaría nada el punteo de laboratorio. Solo tenemos que tomar en cuenta para la hora del examen, tomar en cuenta los decimales, ¿verdad? Sí, entonces Gracias. trabajen con los que trabajaron con 2 decimales, trabajenlos con los decimales. Lick, no hay ningún problema que la hoja se trabaje de manera horizontal, ¿verdad? Porque yo trabajo de manera horizontal, no vertical. No, lo que les explicaba, yo les explico para efectos didácticos. Ustedes ya trabajan a como ustedes consideran, o sea, eso a mí, no, yo lo que voy a ver es un resultado, el desarrollo que hacen para llegar a un resultado. Ya cómo lo trabajen ustedes, porque yo no voy a estar viendo cómo lo están trabajando, ¿verdad? Sino que eso ya depende de ustedes, ¿ya? Yo solo se los explicaba así vertical porque lo hago por partes, porque si me voy de forma horizontal, probablemente los pueda perder, o como ustedes ya miran una hoja llena, empiezan a preguntar, ¿y esa cantidad que está ahí, qué se trata? No. Entonces mejor lo llevo por partes y por columnas y ahí voy cerrando. Pero ya ustedes cuando estén desarrollando es decisión de ustedes cómo se les hace fácil trabajarlo, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si estamos ahí.
creo que ni voy a dar el eso. Ya hice, ustedes como no hay nada y pueden tomarse su cafecito y trabajando. Entonces les decía, no sé si ya no hay dudas, vamos a entrar, si no nos quedamos ahí, no terminamos. Básicamente teniendo ya la hoja, pues el estado de situación financiera, los consolidados, la hoja de trabajo, nos vamos a los estados financieros como tal. Y en este caso tenemos ya los 61.400 de ventas, 61.400, acá los tenemos. El inventario inicial más las compras, me da la mercadería disponible, menos el inventario final de 8.430, me da un costo de venta de 36.990 y menos las ventas me da como resultado un margen bruto de 24.410, menos los gastos de operación, que básicamente tenemos una cuenta denominada gastos de 22.670, me da una ganancia en operación de 1.740, menos la minoría, la cuenta minoría en el estado de resultados. En este caso me da una ganancia consolidada de 1.560. ¿Ya? Tenemos el estado de situación financiera consolidado, caja, creo que la cuenta sobre la caja 5.900, tenemos los 5.900. Documentos por cobrar, 3.420, inventario de 8.430, me da un total de activo corriente de 17, no corriente, 32.300, me da un total de activo de 50.050. Luego nos vamos al pasivo y tenemos únicamente pasivo corriente de documentos por pagar de 2.780. El total de pasivos de 2.780. Luego tenemos patrimonio, compañía de Oriente, creo que es. Compañía de Oriente, sí, efectivamente. $30.000 y ganancias no distribuidas de 13.500, subtotal de 4.570. Tenemos la participación de la minoría de 3.400 para hacer una suma de pasivo y patrimonio de 50.050. Entonces, básicamente eso sería el estado de, tenemos acá también el estado de utilidades retenidas consolidado. Tenemos el saldo inicial de ganancias no distribuidas.
El saldo inicial de ganancias no distribuidas de la Compañía de Oriente, 12.750, más la ganancia consolidada del ejercicio de 1.560, más los aumentos y disminuciones que se dieron, de 160, me da un subtotal de 14.470, menos los dividendos pagados de la compañía matriz de 900, me da un saldo final de ganancias no distribuidas de 13.570. Entonces, básicamente, esa es acá pues estamos estructurando ya los estados financieros